Listo, Carlos. Listo, muy buenos días para todos. Una cordial bienvenida a la hora de la sostenibilidad. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos el placer de contar con Diana Marcela Moreno Barco, ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, que tiene un magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible de la Universidad Pontificia Javeriana. Muchos años de experiencia, no voy a decir cuántos, pero mucha experiencia en el sector ambiental, y actualmente es la coordinadora del Grupo de Administración del Recurso Hídrico de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Medio Ambiente. Como todos ustedes saben, nosotros llevamos muchos años trabajando con el Ministerio, es un aliado muy importante para nosotros. Y bueno, Diana, te doy la cordial bienvenida y de antemano agradeciendo tu participación en la hora de la sostenibilidad que tiene el sector avícola. Bienvenida, tiene la palabra. Gracias, Carlos. Gracias a FENAI por la invitación. Para nosotros desde el Ministerio, estos espacios donde se pueden compartir conocimientos, experiencias, pues son muy valiosos, porque realmente la realidad del ambiente es no solamente tener políticas, normas, instrumentos, sino también que estos lleguen realmente a donde deben llegar, que es al usuario del recurso hídrico, al territorio. Entonces, pues no, muy agradecida por el espacio y por esta oportunidad. Entonces, pues bueno, vamos a compartir el día de hoy una pequeña charla frente a un desafío que para nosotros desde el Ministerio es la gestión ambiental, es la gestión integral del recurso hídrico. La hemos llamado un desafío por todo lo que ella implica y por todos los requerimientos que se tienen que cumplir para poder manejar este concepto tan amplio y tan holístico. En primera medida, pues quería compartir con ustedes, a ver, el concepto de la gestión integral del recurso hídrico. Este concepto es el que acordona o enlaza un sinnúmero de elementos que para nosotros se constituyen en esos eslabones necesarios para llegar a ese otro gran concepto que es la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y la sostenibilidad de nuestras actividades. Aquí es simplemente un concepto, una generalidad de lo que entendemos como gestión integral de recurso hídrico, y lo entendemos como un proceso que tiene múltiples etapas en donde participan diversos actores y que se desarrolla en un marco y en un contexto. La definición como tal establece que es un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales. Entonces, esta gestión integral del recurso hídrico no involucra o no solamente ve esa perspectiva del recurso natural, sino que ve un recurso natural armónico con unos usuarios o con unos actores que hacen uso de él y que se desarrollan en torno también a este recurso. Con ese concepto, pues entonces arrancamos, digamos, estas siguientes diapositivas mencionando dos elementos importantes de esa gestión integral. Esa gestión integral uno de sus eslabones es la institucionalidad y el otro gran eslabón para mí son los instrumentos, esos instrumentos que nos permiten unir esos propósitos frente a la conservación, frente a la protección y frente a ese uso sostenible del recurso natural. En esta institucionalidad, pues yo creo que todos estamos muy familiarizados con esta pirámide de instituciones, que cada una de ellas tiene un propósito y un rol específico frente en particular del tema que estamos hablando, que es del agua,
frente a ese manejo o a esas obligaciones y deberes que tenemos frente al recurso natural. Entonces, en la punta de la pirámide, pues tenemos nuestro Ministerio de Ambiente, un Ministerio de Ambiente que es rector de política y que genera esas líneas gruesas de país frente a cuáles deben ser y cómo deben ser esas intervenciones para el aprovechamiento del recurso natural y para su protección y conservación. Seguida del ministerio, pues encontramos nuestras autoridades ambientales que son los brazos regionales del ministerio. Son estas entidades que aterrizan y que bajan y aplican estos lineamientos de política en el territorio. Seguido de las autoridades ambientales, encontramos nuestros entes territoriales, departamentos, distritos, municipios, que tienen una función muy importante de promoción de esos lineamientos ambientales en el territorio y que están llamados a eso, a promover, a impulsar, a interiorizar, a implementar estas líneas y a colaborarle, digamos, en ese ejercicio a la autoridad ambiental. Y por otro lado están pues nuestros centros o institutos de investigación, que son los encargados de generar conocimiento para que finalmente nosotros tengamos una realidad más acertada y podamos tener una aplicación y una intervención más efectiva en el territorio para la conservación y protección de nuestros recursos naturales, en este caso, como lo mencioné, el agua. Viendo esta pirámide institucional, entonces quiero centrarme en hablarles de nuestra política nacional para la gestión integral de recurso hídrico, una política creada en el 2010 que nos ha permitido generar un sinnúmero de instrumentos y nos ha permitido empezar a trabajar en estrategias que fortalecen por un lado al regulador, ¿cierto? Para que esa toma de decisión sea más asertiva. Y por otro lado, también orientan el actuar de los diferentes usuarios del recurso hídrico. Esta política nacional para la gestión integral del recurso hídrico está constituida por varias aristas, ¿no? Varios objetivos de política. Dentro de ellos tenemos el objetivo de oferta, calidad, demanda, fortalecimiento institucional, gobernabilidad. Ese gobernabilidad y fortalecimiento institucional son objetivos que son transversales a los otros postulados, es decir, al objetivo de oferta, calidad y demanda, porque ellos son todo ese andamiaje necesario para interlocutar desde lo nacional a lo territorial, a lo local, entre los diversos actores para llevar a cabo todas las estrategias que en estos objetivos se establecieron, como ya lo mencioné, para esa conservación, para esa protección y para ese uso sostenible o ese adecuado uso del recurso hídrico. Entonces, en estos objetivos encontramos fortalezas para el conocimiento, ese es el objetivo particular de oferta. Bueno, realmente ese tema de conocimiento está inmerso en las tres líneas de oferta, demanda y calidad. Para actuar necesitamos conocer y para ese conocimiento pues necesitamos establecer guías e instrumentos que nos permitan saber cómo entrar y saber qué es lo que tengo que conocer para poder definir mis acciones. Otros elementos importantes, digamos, dentro de las estrategias de estos objetivos son los instrumentos que nos permiten realmente cumplir el objetivo y, por otra parte, la estructura de participación. Entonces, en estos objetivos siempre hay estrategias de conocimiento, fortalecimiento en el conocimiento del recurso, estrategias para la promoción de instrumentos
y estrategias para la participación de cada uno de los actores que hacen parte de esta realidad de gestión. El objetivo central general de la política es la sostenibilidad del recurso. ¿Mediante qué? Una gestión integral de recurso hídrico que se traduzca en medidas efectivas y eficientes en el territorio para mantener y conservar esos ecosistemas que ofertan este recurso natural. Después de nuestra política, entonces, como les mencionaba, cada uno de estos objetivos tiene un sinnúmero de instrumentos y estos instrumentos han sido pensados de manera articulada, han sido pensados también a nivel de diferentes escalas, de forma tal que podamos tener para todo, digamos, el amplio concepto de nuestro recurso hídrico que se plasma en una cuenca, que se plasma en una macrocuenca, que se plasma en un acuífero, que se plasma en una microcuenca, pues podamos tener también lineamientos particulares, porque cada una de estas figuras amerita un análisis particular, amerita unos propósitos particulares. Entonces es así como nuestra política nos da la posibilidad de empezar a generar instrumentos para la planificación, para la administración del recurso hídrico y para la gobernanza del agua. En esta diapositiva ustedes pueden ver los instrumentos de planificación, que yo me imagino muchos de ustedes ya conocen. Son instrumentos de planificación a cargo de la autoridad ambiental, pero en donde hay unos espacios de participación, en donde los diversos actores tienen esa oportunidad de intervenir y de conocer qué es lo que se planea y qué es lo que se establece en estos instrumentos de planificación, porque los usuarios son los que hacen parte de la realidad de ese territorio y son a través de ellos mediante los cuales podremos alcanzar estos buenos propósitos de los instrumentos. En la cabeza encontramos en esta parte el tema de las macrocuencas. Macrocuencas con un instrumento que es el plan de manejo de la macrocuenca. Este instrumento es el único instrumento que es manejado a nivel del ministerio. Desde el ministerio, desde la Dirección de Recurso Hídrico, se abandera este instrumento sombrilla que ocupa las 5 áreas hidrográficas del país: Magdalena, Cauca, Caribe, Orinoco, Amazonas, Pacífico. Entonces, estas 5 áreas hidrográficas tienen ya unos lineamientos de planificación estratégica que estamos, digamos, en este momento actualizando, revisando, que se está trabajando, para los cuales ya tenemos los 5 consejos ambientales regionales de macrocuenca establecidos, que esa es la instancia de participación. Cada instrumento tiene una instancia de participación para que no sea un lineamiento simplemente que se pronuncie desde una sola entidad, en este caso el ministerio, sino que sea un lineamiento que se construye con otros actores. Seguida de este instrumento, pues encontramos las zonas hidrográficas que son susceptibles o que son o están instrumentalizadas bajo el tema de monitoreo. Estas 41 zonas hidrográficas son en donde la red nacional, que es liderada por el IDEAM, tiene sus puntos de monitoreo y fortalecen tanto en cantidad como en calidad la información que se está gestando a nivel del territorio colombiano. Seguida de este instrumento encontramos el instrumento de PONCAS con su espacio de participación, que es el Consejo de Cuencas. Existen 394 subzonas hidrográficas objetos de ordenación y manejo de cuenca. También acá es importante porque todos los actores pueden hacer uso, digamos, de estos consejos de cuenca como participantes.
es muy importante y porque, digamos, recalco estos espacios de participación, porque en ellos podemos entrar a conocer el diagnóstico de la cuenca en la cual yo me estoy manejando o en la cual yo estoy desarrollando mi actividad. Y puedo entender también las dinámicas que existen en ese entorno y los demás usuarios que también la habitan. Y eso para mí como actividad productiva pues tiene un valor muy importante porque me permite conocer esa realidad exterior, porque mi actividad no solamente se desarrolla dentro, mi actividad también tiene un desarrollo de acuerdo a las diversas variables externas. Y finalmente encontramos pues el instrumento de acuíferos, plan de manejo de acuífero, de microcuencas y de acuíferos. Ese es el último, digamos, eslabón de los instrumentos de planificación, los planes de manejo ambiental, que tienen también un espacio natural de participación denominados mesas de trabajo. Como bien lo dije, estos espacios son liderados por las autoridades ambientales, pero pueden participar los demás usuarios del recurso hídrico porque su objetivo es planificar esas decisiones en territorio frente a la conservación y manejo del mismo. Seguido a estos instrumentos, encontramos los instrumentos de administración. Estos instrumentos de administración de recurso hídrico son más puntuales y no tienen el área de influencia de la cuenca, sino que se emplean y se desarrollan en el cuerpo de agua. Son más específicos y más enfocados al control y prevención de la contaminación, ¿cierto? Y al uso eficiente del recurso natural. Como sombrilla, así como en planificación está el plan de manejo de la macrocuenca, acá tenemos como sombrilla para el ordenamiento del recurso hídrico, ordenamiento que se entiende como esos lineamientos para garantizar unas condiciones de calidad y cantidad requeridas en ese cuerpo de agua, no solamente para los diversos usuarios del mismo, sino para el sostenimiento de esos ecosistemas que permiten que ese cuerpo de agua pueda prestar un determinado número de servicios ecosistémicos. Entonces, en el marco de ese ordenamiento encontramos los planes de ordenamiento del recurso hídrico, un instrumento de planificación y administración del agua en donde se definen los usos, ¿cierto?, posibles, actuales y potenciales del recurso hídrico y en donde se establecen prohibiciones frente a su uso, así como se establece y se estructura ese programa de monitoreo. Este instrumento particular también es liderado por la autoridad ambiental, pero allí también se desarrollan actividades como el tema de las reglamentaciones de uso del agua, reglamentaciones de vertimientos, en donde el usuario debe tener totalmente conocimiento del desarrollo de este instrumento, porque de allí se fija también cuáles son esas condiciones que le permiten a determinada actividad desarrollarse en un espacio determinado. Entonces, este instrumento para nosotros es el instrumento sombrilla porque finalmente en su programático se acumulan o se resumen todos los instrumentos que les voy a citar a continuación y ellos permiten, digamos, que se desarrollen en el territorio de manera articulada. Entonces, en la administración del recurso hídrico, nosotros tenemos como 4 grandes ejes, ¿cierto?, de instrumentación. Uno de ellos es el tema de uso eficiente del agua. El uso eficiente del agua desarrollado con instrumentos, el instrumento bandera, que es el programa de uso eficiente y ahorro de agua para este caso, un programa que es un instrumento de planeación del usuario frente al volumen que le otorgan, frente al volumen concesionado
le permite a él considerar y plantear cuáles son esas medidas de manejo que le van a servir a futuro para que pueda hacer un adecuado uso del recurso. Aquí en este módulo tenemos otra herramienta importante que es el reuso. El reuso como un mecanismo de uso eficiente del agua que permite aprovechar unas aguas residuales en otro uso. Y este tema, pues digamos, es bien importante porque promueve la sostenibilidad, promueve, digamos, el generar tanta presión sobre el recurso natural y optimiza ese uso de un agua que ya se ha concesionado, pero que cambia sus características por el uso que se le da y permite optimizar ese volumen de agua en otra actividad, generando lo que ya mencionaba, una baja presión en nuestras fuentes naturales. Y como tercer elemento, en este cajón de uso eficiente, encontramos los módulos de consumo. Los módulos de consumo como una herramienta que permite entender y conocer por parte de ese usuario del agua cuál es el volumen real que yo requiero para mi actividad, sin poner claramente en peligro mi sistema productivo. Es saber cuál es la realidad de ese movimiento y de ese flujo de agua en mi proceso para que realmente yo consuma lo que necesito y lo maneje adecuadamente. Este es, digamos, el cajón de uso eficiente con esos tres elementos importantes que permiten mover y dinamizar este concepto de uso eficiente del agua. En la gestión y conocimiento de las aguas residuales, encontramos dos elementos en este momento importantes. La gestión de vertimientos, que como ustedes ya conocen, pues está la resolución 631, que actualmente estamos valorando, digamos, su implementación, porque necesitamos que sea una norma aplicable y que se vayan quitando tantos cuellos de botella que hay en su aplicación. Y por otra parte, el protocolo de monitoreo de vertimiento, que es una necesidad también para que tengamos una unidad de criterio al momento del monitoreo de nuestros vertimientos. La otra línea del ordenamiento está mediada por la línea de modelación de calidad del agua, la estimación de la oferta hídrica con el tema de caudal ambiental, que fue actualmente actualizado por un concepto más integral, más holístico, que tiene no solamente en cuenta las necesidades de los diferentes usuarios, sino un caudal ambiental que piensa también en las necesidades de los servicios ecosistémicos, del ecosistema. Entonces, esta definición se sacó actualmente en el decreto 050, un decreto que no solamente contiene este tema, sino otros de administración y planificación de recurso hídrico, pero es bien importante que conozcan que hay un nuevo concepto de caudal ambiental, que para actividades licenciadas esto claramente aplicaría, es bastante importante porque pues cambia las metodologías y cambia la forma de calcular dicho caudal. Y otra línea es la línea de sedimentos, para lo cual el ministerio pues también actualmente está trabajando en empezar a estudiar este tema. Así como se estudia el régimen de caudales, se encontró la necesidad de estudiar ese régimen de sedimentos para que de manera articulada pues podamos tener elementos de decisión al momento de abordar un cuerpo de agua y de establecer las posibles medidas para su manejo. Por otro lado, encontramos los instrumentos de comando y control, que son lineamientos que fortalecen ese ejercicio de autoridad ambiental, representados en los permisos ambientales básicos, digamos, permiso de concesión, permiso de vertimientos, que son los permisos base
para el desarrollo de cualquier actividad en el territorio, y frente a estos permisos, lo que el ministerio está haciendo es trabajando en los formularios únicos ambientales, en su actualización, en su unificación, para que podamos tener cero, o bueno, no tanto cero interpretación, sino una interpretación más uniforme por parte de la autoridad ambiental y un conocimiento más exacto por parte de los usuarios al momento de solicitar permisos frente al uso del recurso. Entonces, actualmente estamos también trabajando en esa línea. Este es el campo de la administración con estas grandes, digamos, líneas. Finalmente, unos instrumentos de gobernanza del agua, entendida esta gobernanza como ese conjunto de sistemas que controlan la toma de decisiones. Y ese conjunto de sistemas es en donde, como ya lo hablábamos inicialmente, en el concepto de gestión integral del recurso hídrico, se está integrado por actores, está integrado por políticas, por lineamientos, por actuaciones, y por una base de realidad del recurso. En el marco de este concepto de gobernanza, entonces también se tienen unos instrumentos que nos permiten, por un lado, fortalecer el tema de cultura del agua, y por otro lado, fortalecer la información y conocimiento. Es así como el ministerio pues está trabajando ya cuenta con la guía metodológica para la transformación de conflictos, está trabajando en la definición de un programa nacional de cultura del agua. También cuenta con una estrategia de participación con enfoque diferencial para la gestión integral de recurso hídrico, y todas estas iniciativas de formación, de participación, de resolución de conflictos están siendo manejadas, como se los menciono, en una formulación del Programa Nacional de Cultura del Agua. Nuestra política de recurso hídrico está integrada por un sinnúmero de programas, unos que pues no han sido desarrollados debidamente y otros que están muy débiles, digamos, en su socialización. Y en este caso, el Programa Nacional de Cultura del Agua se está construyendo con estos elementos que acabo de mencionar. Por otra parte, la gestión de la información y el conocimiento, en donde tenemos nuestro sistema de información de recurso hídrico, que hace parte del gran sistema de información ambiental. Es un sistema que en este momento también está siendo fortalecido, se está ya adecuando, se están fortaleciendo los módulos que lo componen, y a futuro lo que queremos y el propósito es que este CIRACHE sea el medio de información para todos los usuarios del recurso hídrico, y sea un medio que suministre información oportuna y real de las condiciones del recurso natural, del agua. En este caso, el CIRACHE está compuesto por varios módulos de planificación, administración del recurso hídrico. Allí podemos tener información frente a concesiones, allí podemos tener información frente al tema de permisos de vertimiento, pero pues como les menciono, es un sistema realmente joven y que en este momento estamos en proceso de fortalecimiento. Es un sistema que dirigencia la autoridad ambiental a partir de la dinámica de actuación que cada una de ellas tiene en sus territorios con los diferentes usuarios. Y por último, en este campo de la gestión de la información y el conocimiento, también tenemos el Programa Nacional de Investigación, que está en construcción al igual que el Programa Nacional de Cultura del Agua. Es un programa también que se quiere impulsar, porque una de las debilidades que hemos encontrado en la política es esa falta de generación de investigación y esa falta de esa investigación ya aplicada a las necesidades del territorio y a esa problemática del recurso hídrico. Entonces, actualmente nos encontramos trabajando en ello. Estos elementos mencionados no
no son indistintos para el sector avícola. El sector avícola es un usuario, ¿cierto?, del recurso natural. Y por eso hablaba al principio de los instrumentos de planificación, a pesar que son instrumentos liderados por una autoridad ambiental, pero son liderados por una autoridad ambiental con una realidad de usuarios y una realidad de usuarios que debe ser realmente acogida en esos diagnósticos de dichos instrumentos. Y es allí en donde el sector avícola tiene que conocer, digamos, esas instancias, esos instrumentos y hacer la debida participación para que esta realidad del sector sea acogida en ellos. En los instrumentos de administración, ustedes son un actor activo. El tema de reuso es muy importante para el sector avícola. Actualmente, pues lo estamos trabajando, estamos ajustando la resolución 1207. El propósito es poder salir a consulta, digamos, de esta norma este año. Es una muy buena oportunidad, pero estamos tratando de resolver los cuellos de botella que tenemos con la norma actual. El tema de módulos de consumo, el sector es propicio y realmente todos los sectores para empezar a aplicar una metodología clara para la definición de sus módulos dependiendo de sus diferentes formas de producir. Nosotros desde el ministerio pues contamos con una guía general para la estimación de módulos de consumo. Es una guía metodológica realmente que conduce el paso a paso para definir ese módulo de consumo. Entonces también es una gran oportunidad para el sector, para tomar ese instrumento particular. El tema de los formularios únicos, también el sector está allí como un usuario. Esa es otra actividad que también prontamente va a salir a consulta pública y allí es pues fundamental su participación. Y como ustedes ven, pues todos los instrumentos tienen que ver con el usuario final. Si bien algunos de ellos son liderados por la autoridad, pero necesitamos pues digamos de su realidad y de su conocimiento para que puedan ser efectivamente aplicados y cumplan su propósito. Entonces, con estas realidades, con estos instrumentos, pues a continuación quería señalar e ir avanzando hacia el porqué del título, digamos, de este espacio, Gestión Integral del Recurso Hídrico, un desafío. A partir de esta realidad, digamos acá, simplemente quería como señalar algunos datos que impulsan lo que voy a presentar a continuación, unos datos de crecimiento, ¿cierto? De alta demanda, de disponibilidad del recurso cada vez más limitado, no solamente por su oferta natural, sino también por esas condiciones de calidad que empiezan a limitar esa disponibilidad y condiciones y elementos que no son ajenos al sector, porque ustedes igualmente son usuarios de este recurso hídrico. Entonces quería, por ejemplo, analizar que para el 2030, es decir, ya pocos años nos falta para llegar a esta fecha, el uso de recurso aumentará en un 53%. Entonces acá empezamos a ver niveles de ascenso, alta demanda. Se señala que el 65% del uso de metros cúbicos será de actividades agropecuarias. Ya todos ustedes conocen nuestra base, que es el Estudio Nacional del Agua, pues empieza a mostrar cuáles son esos usuarios que generan mayor presión al recurso, y pues acá está el sector agrícola. Realmente el pecuario pues está en una escala diferente, pero los usuarios agrícolas sí generan una presión importante en el recurso, y esas tendencias pues continúan aumentando y haciendo competencia entre usuarios por el uso del recurso. El uso del agua en actividades pecuarias, pues también lo establece el Estudio Nacional del Agua, es considerable y teniendo en cuenta esas condiciones de disponibilidad de los recursos
en los diferentes territorios donde está asentada la actividad, pues es donde cobra mayor interés tener un poco más de conocimiento frente al recurso y que finalmente se convierte en uno de mis insumos, de mi materia prima, para poder yo hacer un uso eficiente y permitir que esto nunca vaya a bloquear mi proceso productivo ni alterar, digamos, mi actividad. Entonces, esa gestión integral del recurso hídrico tiene éxito cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos una cultura del uso eficiente, cuando apropiamos tecnología que me permita llegar a este propósito. Planteaba acá en la diapositiva que la suma de estos elementos pues conllevan a una sostenibilidad no solamente de los recursos naturales, a una sostenibilidad ambiental en el concepto pleno y amplio, sino una sostenibilidad de mi actividad productiva. Una actividad productiva que conozca el entorno, una actividad productiva que conozca las limitantes y también las fortalezas que ofrece ese entorno, es una actividad que puede planificar y que puede desarrollarse con esas condiciones y en el marco de esas condiciones sin perder, digamos, esa competitividad que se plantea, digamos, en cualquier actividad productiva. Entonces, con estos pilares, menciono, el sector tiene retos y tiene grandes posibilidades para que ese concepto general de la gestión integral se aterrice al particular en el desarrollo de la actividad. Y esas posibilidades se plasman en estas necesidades que ilustro en la diapositiva, el de planificar el desarrollo de mi actividad, planificar el desarrollo de mi actividad, como ya lo mencionaba, en el marco del conocimiento del territorio en donde yo estoy asentado, donde mi actividad está funcionando, el generar ese estudio de posibles fuentes de abastecimiento, no solamente el recurso natural, sino otras fuentes como el agua lluvia o como el reuso, que se convierte en otra posibilidad, en otra fuente de aprovechamiento del recurso hídrico. En el fortalecimiento de ese registro de consumo de agua y pérdidas. Es muy importante no solamente saber el tema externo, sino fortalecer esa medición del consumo de agua, porque finalmente esa medición del consumo de agua es la que me va a llevar a definir cuánta agua es la que yo necesito realmente para mi actividad. Entonces, ese tema que comentaba de módulos de consumo, para establecer el módulo de consumo es fundamental la medición, y no solamente una medición esporádica, sino un verdadero programa de monitoreo, de medición del consumo para determinar ese elemento de las necesidades de ese volumen de agua. El fortalecer el diálogo con las autoridades ambientales es supremamente importante para llegar a esa gestión integral. Es encontrar en la autoridad ambiental no una ente regulador, sino también un facilitador para el desarrollo de mi actividad en el territorio, un facilitador que me entregue la información necesaria para yo poder desarrollar mi actividad, y también una autoridad ambiental vista como aquel asesor técnico, por llamarlo así, un asesor técnico que me permita también encontrar planteamientos para solucionar los diferentes problemas que pueda presentarse en el desarrollo de mi actividad. Fortalecer el ejercicio de la transferencia de tecnología. A veces mencionamos que estamos al tope de tecnologías, que estamos ya en el top máximo de esa instrumentación, pero finalmente
allí el reto sería el mantenerla y siempre estar actualizado frente a otros requerimientos, frente a otras posibilidades tecnológicas que me ayudan a hacer uso eficiente del agua. La gestión adecuada de las aguas residuales, pues como ya lo mencioné, es un campo que se abre en estos dos rangos, tanto como una nueva fuente de aprovechamiento de agua, como en una manera de gestionar adecuadamente mis aguas residuales. Adoptar medidas de manejo adecuadas en la cadena productiva, teniendo mayor atención en estas etapas que consumen mayor recurso y que generan, digamos, una mayor atención particular para establecer esas medidas de uso eficiente y ahorro de agua que puede establecer la actividad al momento de tener un diagnóstico claro y promover planes que aseguren una mejor productividad, no solo en términos económicos, sino ambientales. Entonces, estas líneas acompañadas de este resumen, digamos, de conceptos, es lo que diríamos es importante para alcanzar esa gestión integral del recurso hídrico. Y aquí, finalmente, quería presentarles esos desafíos del por qué se tituló este espacio Gestión Integral, un desafío porque no solamente la gestión integral está cargada de instrumentos o de actores, nos queda el pedazo creo que más complejo para todos, tanto para autoridades como para usuarios. Nos queda el llevarla a implementación al territorio. Nos queda el trabajo de fortalecer la gestión del conocimiento que es tan importante. Si bien ya hemos avanzado en el país, nos hace falta mucho, tanto a nivel local como a nivel nacional, y nos hace falta mucho en la integración y en la unificación de esos propósitos. Podemos tener información en lo local, pero ese cruce y esa armonía con lo nacional del conocimiento todavía no lo hemos logrado plenamente, y allí es donde necesitamos trabajar de aquí en adelante. Promover y adoptar una cultura de uso eficiente del agua. Esto se ha promulgado desde hace mucho tiempo, pero todavía nos hace falta generar estrategias efectivas en territorio que permitan al usuario ser consciente que si bien el agua, primero que el agua no es un recurso infinito, que es finito y que tiene grandes elementos que impiden su uso. El tema de calidad, el tema de uso por otros usuarios, que no somos los únicos que utilizamos el recurso, sino que hay un sinnúmero de actores que intervienen en él y que necesitamos tener conocimiento y una cultura frente al aprovechamiento del mismo. El desarrollar y gestionar el ambiente desde una propuesta participativa, es decir, dejar de ver ese entorno inmediato de mi actividad, ¿cierto? Sino ver toda la cuenca y la dimensión de esta unidad de análisis, de los problemas que allí se generan, de los actores que están partícipes allí y de esa condición de oferta de calidad que tiene el recurso hídrico, para dejar de estar viendo pequeñas unidades y generar un análisis más integral, porque eso me va a permitir a mí no ser una actividad en la cuenca, sino ser parte de la cuenca y de su desarrollo. Promover mejores mecanismos de diálogo y negociación y participación. Esto es totalmente súper importante. Acercarnos más, en este caso, a las autoridades ambientales, a los entes territoriales, porque con ellos pues hacemos un conjunto importante y un equipo de trabajo importante para que finalmente todas estas decisiones o todas estas medidas de manejo pues puedan reflejarse en ese desarrollo sostenible del territorio, en ese desarrollo de la actividad productiva, en ese sostenimiento del recurso natural. Entonces, este es el verdadero desafío de
del componente de gestión integral, en este caso del recurso hídrico, y por eso para nosotros que hemos construido a lo largo del tiempo este sinnúmero de instrumentos, se constituye en esa meta a alcanzar. Ya con estos instrumentos que me fortalecen la toma de decisión, cómo poder plantear a futuro en conjunto y en equipo con los usuarios que lleguemos a una feliz e importante, eficiente implementación de esto para finalmente obtener un recurso hídrico sostenible, un recurso hídrico con acceso, pero también con unas condiciones de equilibrio, ¿cierto? Para su mantenimiento. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ti, Diana, por esta importante charla con este tema. Y yo pues quisiera empezar como la ronda de preguntas hablando justamente de este tema que para el sector avícola es estratégico. El recurso hídrico es quizás el recurso más importante para la avicultura, ¿no es cierto? Digamos que nosotros en el 2010, cuando surge la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, nosotros celebramos esa política. Consideramos desde el sector avícola que es un instrumento realmente muy importante para la planificación del recurso hídrico. De hecho, esa política se constituyó en la base del trabajo de la Federación de Avicultores y de los avicultores, ¿no es cierto? En los temas del agua. Empezamos allí a hacer un trabajo muy importante con nuestras responsabilidades, como es la legalidad en el uso del recurso. Ahí hemos trabajado mucho sobre el tema de la legalidad en el recurso hídrico y hemos avanzado enormemente. Yo creo que si hoy hacemos un balance, la gran mayoría de los avicultores tienen legalizados sus fuentes hídricas, ¿no es cierto? Es un tema muy importante. Igualmente, en el tema, como mencionabas tú, de la gestión de nuestros vertimientos. De hecho, Diana, yo creo que esta semana ya tenemos lista una guía ambiental, una cartilla que escribimos sobre gestión de aguas residuales domésticas en el sector avícola, que la vamos a compartir con ustedes, y que es muy importante y que muestra claramente el trabajo que tenemos allí en la gestión de los vertimientos. Las directoras seccionales de la federación, con los ingenieros que tenemos en el campo, participamos activamente en la conformación de los PONCA, ¿no es cierto? En las cuencas, en la organización de las cuencas. Digamos que ha habido una cantidad de hechos muy positivos y que han impactado al sector desde luego. Sin embargo, cuando uno mira un balance objetivo, técnico de estos 10 años de la política, creemos que todavía faltan muchas cosas, Diana, y ahí quisiera conocer tu opinión sobre cómo ven ustedes ese balance, y yo quisiera partir de algunos aspectos. Pienso que todavía sigue habiendo una desarticulación muy fuerte entre las autoridades y los entes territoriales, por ejemplo. No es una realidad que la organización del territorio es muy compleja. Los planes de ordenamiento territorial a veces, muchos de ellos no obedecen a un estudio técnico, ¿no es cierto? También tengo que decir que en los últimos años, desde el programa de sostenibilidad, hemos participado muy activamente en esa organización del territorio, tratando de mostrar y visibilizar la importancia de la agricultura en la región, ¿no es cierto? Pero sigue habiendo mucho desorden en ese crecimiento. Se autorizan construcción de urbanizaciones, de expansión del suelo urbano en detrimento de los suelos donde se producen alimentos. Entonces tú ves condominios, bueno, tanto eso que hemos hablado nosotros de la nueva ruralidad, y resulta que a veces no se tiene en cuenta, por ejemplo, la oferta de recursos. ¿Ves? Y ahí es donde digo que hay una desarticulación. Y el problema surge después, porque cuando se le da prioridad al consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, esa prioridad en el consumo humano genera unos conflictos con nosotros, con los productores de alimentos en el territorio. Y entonces,
incluso se pone en riesgo la seguridad alimentaria, ¿ves? Porque empezamos a competir y cuando uno mira el tema, y todos nosotros tenemos, por ejemplo, programas de uso eficiente del recurso hídrico, puedas, y de hecho, tú ves en la guía ambiental, tiene un tema de uso eficiente del recurso hídrico, pues ahí tenemos unos conflictos enormes, ¿no es cierto? En el territorio, justamente por una desarticulación entre los entes territoriales y las mismas autoridades. ¿Ves? Eso por un lado. Por otro lado, pues sí, lo ideal, tú dices, hay que acercarse a las autoridades ambientales y de hecho nosotros tratamos de tener agendas con las corporaciones, pero a veces es muy difícil el relacionamiento con ellas. Mira, en muchas de las regiones, por ejemplo, nosotros tenemos una concesión de agua. Pues te otorgan, no sé, vamos a poner 2 litros por segundo. Y resulta que tú tienes un programa de uso eficiente del recurso hídrico y de esos 2 litros estás consumiendo sistemáticamente 1,5 litros. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad apenas ve eso, la autoridad ambiental llega y te dice, listo, le voy a bajar su concesión a 1,5 litros. Es decir, como si te castigaran el hecho de tener un programa de uso eficiente. Y entonces uno le dice a la autoridad, venga, no, me quite ese medio litro porque si bien es cierto, yo tengo un programa eficiente, en algún momento puedo tener un problema, una contingencia. Tú sabes que nosotros trabajamos con animales, con seres vivos, y puede haber alguna enfermedad o alguna operación que requiera consumir agua, y entonces, si te limitan esa concesión, pues vas a tener problemas, ¿no es cierto? Es como si te castigaran el uso eficiente del recurso hídrico. Eso nos ha pasado en varias corporaciones, ¿no es cierto? Y ahí encontramos que tampoco hay una unidad de criterio entre las corporaciones, ¿no es cierto? Entonces, digamos que eso uno sigue viendo que todavía falta trabajar un mayor compromiso por las mismas autoridades. A veces la carga de demostrar nos toca, por ejemplo, a nosotros eh, hacer análisis para saber cuál es la calidad del recurso hídrico en los niveles freáticos. No hay un monitoreo que te diga a ti, mire, no hay una guía por parte de la autoridad, un conocimiento por parte de la autoridad que te diga si hay o no hay recurso hídrico en la zona, sino que a veces nos toca a nosotros demostrar dónde está el recurso, dónde esto, qué calidad tiene. ¿Ves? Hay muchas responsabilidades en esa pirámide que tú muestras de la gestión integral del recurso hídrico que está a cargo de ellos y que a veces se transfiere al mismo productor, ¿no es cierto? Entonces, digamos que eso es como un balance que creemos que hay que trabajar en esa articulación, ¿no es cierto? Y desde luego, y lo hablábamos ahora de manera informal, eh, la presencia del ministerio sería muy importante en las regiones, ¿ves? Porque entraría también a organizar un poco más las corporaciones, entendiendo que son autónomas, pero la presencia del ministerio sí que sería importante, como un juez, como un árbitro allí, incluso para articular nuestras actividades con las mismas actividades de las corporaciones, ¿no es cierto? Entonces, digamos que eso es como comentarios de lo que nosotros vemos, así a grandes rasgos de la política. Quisiera saber cómo ve el ministerio, cómo es el balance del ministerio en estos 10 años de la política de gestión integral del recurso hídrico. Sí, Carlos, muchas gracias. Pues como también hablábamos anteriormente, el ministerio desde el año pasado está realizando una evaluación de la política integral del recurso hídrico, una evaluación a partir, digamos, de los propósitos o metas que se fijaron en el plan hídrico de dicha política. Esta evaluación nos llevó a hacer esa revisión de otro instrumento que materializa la política, que son sus programas enfocados a la gestión de la demanda. Hay otro programa que es enfocado al mejoramiento de la calidad del recurso hídrico. Los dos programas que mencioné en la presentación, el programa de cultura, el programa de investigación, el programa de monitoreo, el programa de planificación. Estos programas, y el programa de aprovechamiento de aguas lluvias, no, perdón, de acuíferos. Estos programas están siendo actualizados, los que están ya, digamos, estructurados, que es el programa de monitoreo, el programa de acuíferos, de aguas subterráneas, y los otros están construyéndose, porque realmente
la política se había venido desarrollando en el marco de las estrategias que ésta postuló, pero los programas que estaban citados en el plan hídrico pues se habían dejado como a un lado y como una tarea por hacer. Y finalmente estamos, digamos, en ese proceso de construcción. Esos programas nos ayudan a condensar más la intervención de la política en el territorio. Entonces, eso por una parte. Por otra, el problema que tenemos actualmente, y no solamente en el manejo del recurso hídrico, es en el manejo de todos los recursos con nuestras autoridades ambientales y con esa falta de desarticulación con los entes territoriales. Es muchas veces la falta de conocimiento que tú planteas y la falta también de conocimiento en los roles de estos entes territoriales y de las autoridades ambientales. El problema también está en el tiempo en que se formulan los diversos instrumentos. Voy a poner un caso, el tema del acotamiento de la ronda hídrica. El acotamiento de la ronda hídrica para el ente territorial aún no es claro que es una función de él generar todas esas medidas para aprovechar y para darle una directriz de uso eficiente a esas áreas de ronda. Ellos no saben que la autoridad ambiental es la que acota, pero ellos son los llamados a incorporar ese acotamiento en los planes de ordenamiento del territorio. Entonces ahí empezamos a encontrar dificultades con ese entendimiento de competencias. El otro que tú planteabas, la deficiencia en el conocimiento de nuestros recursos naturales, es cierto, en muchos casos las autoridades por falta de recursos y a veces por falta de personal capacitado, pero es más recursos, ¿no? Recursos que le permitan a ella tener un conocimiento más acertado de las condiciones de sus recursos naturales, pues se ven obligadas a recurrir al usuario que quiere hacer uso de ese recurso para alimentar ese conocimiento. Sí, esa es, digamos, una de las debilidades de nuestro sistema ambiental. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el ministerio? Como ya lo mencionábamos, sí necesitamos hacer mayor presencia en el territorio. Nosotros en este momento tenemos un grupo de profesionales desde el ministerio, que son los delegados del ministerio, del ministro, a los consejos directivos. Pero es un acercamiento muy tímido, a mi forma de ver, del ministerio en el territorio. Simplemente un funcionario que asiste pues obviamente a unas decisiones importantes de consejos directivos de autoridades, pero necesitamos generar estrategias que nos permitan ser esos puntos de articulación entre los diversos actores del territorio. Actualmente, como ya había señalado, tenemos un sinnúmero de instrumentos que pues los presenté. Y esos instrumentos, la labor que tenemos ahora es que una vez ya formulados, nos sentemos con nuestras autoridades ambientales, como lo hemos venido haciendo en primera instancia para ajustar los mismos. Por ejemplo, el tema de reuso, nos hemos sentado plenamente con todas las 42 autoridades ambientales a trabajar frente a cuál es el problema, porque pues hay unas que interpretaban que el reuso se manejaba a través del permiso de vertimiento, hay otras que decían que no, que a través del permiso de concesión, hay otras que decían no, no requerimos de permiso. Entonces estos acercamientos y este trabajo que hacemos en función de mejorar nuestras normas con nuestras autoridades, pienso que nos permite un poco llegar a ese propósito de unificar criterios. Entonces, eso también lo estamos haciendo con el tema de formularios únicos ambientales. Nos acercamos con las autoridades, cuál es el problema que ellas enfrentan también con sus usuarios, porque hay que reconocer que las autoridades ambientales también se enfrentan con un sinnúmero de variables en el territorio y con una cantidad de necesidades que no pueden abordar al mismo tiempo, pero que se necesitan para poder atender, digamos, esas necesidades y solicitudes de uso del recurso por parte de los usuarios. Quería mencionar, Carlos, aquello que dijiste de los programas de uso eficiente, el caso que pusiste.
ahí necesariamente es cuando el usuario, cuando propone su plan de uso eficiente y ahorro de agua, tiene que analizar esas condiciones críticas para hacer una solicitud de un volumen adecuado. Esas condiciones, digamos, que se pueden presentar de emergencia durante el proceso y que ustedes pues no involucraron en ese consumo básico inicial, deben tenerlas en cuenta al momento de proponer o de plantear esos planes de uso eficiente, programas de uso eficiente o ahorro de agua. Porque no importando que sea una eventualidad, es una eventualidad que se presenta en la actividad de un volumen importante que debo tener considerado en el volumen a solicitar y que debe estar considerado en ese volumen concesionado, que si bien no haga uso de él o no se genere ese máximo todo el tiempo, pero está. Y en algún momento deberá, digamos, presentarse. Entonces ahí como el llamado un poco es, tenemos que plantear nuestros programas de uso eficiente ahorro de agua y tenemos que plantear nuestras solicitudes de concesión de agua con ese análisis de condiciones críticas eventuales, porque finalmente eso hace parte de mi proceso, de mi dinámica. Listo. Ok, Bueno, muy. eso es bien importante pues para los agricultores que estamos aquí, ¿no es cierto? Porque finalmente cuando uno solicita la concesión de agua, pues uno tiene en cuenta todos los factores de los procesos productivos en condiciones normales, en momentos de contingencia, y ahí se solicita, ¿no es cierto? Pero es importante que ese volumen que pueda generarse en contingencia y todo esté allí, de tal manera que cuando la autoridad vea mi programa de uso eficiente y vea cómo estoy manejando el recurso hídrico con mis indicadores, que el consumo ha bajado, se estabiliza, ¿no es cierto? En vez de castigarme, pues que vean que allí hay un volumen que no se está consumiendo, pero que tiene que estar y tiene que permanecer en la concesión porque, por los temas de contingencia que hemos hablado. Bien, es importante considerar ese tema dentro de nuestras concesiones, nuestro trabajo, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestros programas de gestión ambiental en lo que tiene que ver con el recurso hídrico. Gracias. No sé, Estefanía, ¿tienen más preguntas? Tenemos varias preguntas. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Muy buenos días para todos. Entonces te voy a empezar a leer las preguntas. Acá nos pregunta David García, ¿cómo se determina por parte del Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales a partir de qué caudal de agua concesionado se debe formular el programa de ahorro y uso eficiente de agua simplificado? Por ejemplo, la CARDER dice que no aplica simplificado, sino a partir de 0,1 litros por segundo y técnicamente implementar medidas de ahorro y uso eficiente para un caudal tan bajo es prácticamente imposible y muy complejo. Listo. Entonces, para dar respuesta, el tema el decreto 1090 del 2018 y particularmente la resolución 1257 de ese mismo año, estableció la posibilidad de manejar un programa de uso eficiente diferencial, por así llamarlo, que es el famoso PUEA simplificado. Ese PUEA simplificado tiene una condición y es una condición que debe establecer la autoridad ambiental dependiendo de la dinámica de su territorio. No pudimos establecer a nivel nacional a qué se le llama consumo bajo, porque en nuestro territorio colombiano hay un sinnúmero de actividades, ¿cierto? De ese nivel pequeño, pero que en sus prácticas y en el territorio en donde están asentados presentan características diferentes. Entonces, en ese sentido, se dio la potestad a la autoridad ambiental para que ella, a partir del análisis de su jurisdicción y de sus usuarios, definiera a qué se le denominaba un caudal bajo. Y es por eso que las autoridades ambientales, dependiendo de su condición particular, definen si un caudal de 0,1, 0,5, lo que sea un volumen bajo,
es categorizado para ellas como caudal bajo y puede aplicarse un PUEA simplificado. Entonces, a partir de esa realidad, de esa dinámica de la demanda y de esas condiciones de oferta, es que pues la autoridad establece ese requisito, si aplica o no aplica. Y hay que recalcar, el PUEA simplificado aplica solamente para personas naturales con volúmenes bajos. Entonces, allí hay que tener un punto. Y el tema de establecer medidas de uso eficiente, resulta que ese PUEA simplificado simplemente se le solicita la información de la concesión, básicamente. Usted cuánto está solicitando, cuál es su volumen, digamos, a manejar, mediante qué infraestructura la va a conducir y la va a aprovechar. Básicamente son esos dos requisitos, no más. No se les exige el desarrollo de un programático, por así llamarlo. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora Diana. Acá Álvaro Clavijo pregunta, ¿qué gestión adelantan para crear distritos de riego en Sabana Centro? Pues nosotros desde el Ministerio de Ambiente no tenemos, digamos, esa competencia de promover distritos de riego. No entiendo bien la pregunta. Eso es más como competencia del Ministerio de Agricultura, el desarrollo de dichos distritos. Listo, no sé, Álvaro, si nos puedes aclarar o detallar un poco la pregunta. Vamos a continuar con otra. Lucía Palacio pregunta, ¿el caudal ambiental es el mismo caudal ecológico? Allí está el cambio de concepto. Muchas gracias por la pregunta. Anteriormente, antes del decreto 50 del 2018, el caudal ecológico era ese caudal que tenía en cuenta esas dinámicas de uso del recurso natural, pero que no analizaba ese componente ecosistémico del uso del agua. Entonces, caudal ecológico es un concepto muy centrado frente al caudal que requieren los diversos usuarios y el caudal ambiental que actualmente estamos manejando y que está adoptado por norma es ese caudal que tiene en cuenta esa necesidad de agua para la prestación de servicios ecosistémicos. Entonces, sí, son dos filosofías diferentes. Es un caudal, adicionalmente, el caudal ecológico se estaba contemplando como un caudal estático en el tiempo y único. Acá el caudal ambiental tiene variaciones dependiendo del tramo en donde se esté midiendo esa necesidad. El caudal ambiental no es estático, tiene, digamos, un régimen para su implementación y para su definición. Vale, perfecto. Bueno, nos pregunta Mónica Sánchez, ¿quién es en la estructura SINA el encargado de caracterización de los acuíferos? ¿La responsabilidad está en manos de las corporaciones autónomas regionales? La carga de la caracterización de los acuíferos se asume muchas veces por los usuarios del recurso hídrico. Sí, acá está el problema que planteaba Carlos hace un momento. Primero, es un deber, es una obligación de la autoridad ambiental conocer la base natural y en este caso conocer el estado de los acuíferos de su jurisdicción, que lamentablemente hay debilidades frente a ese conocimiento y ya lo mencionaba, realmente es por esos elementos económicos de la corporación que no permiten avanzar hacia ese conocimiento. Y por eso es que las autoridades recurren, digamos, a los usuarios, en muchos casos a los usuarios licenciados, porque ellos sí tienen, digamos, esa obligación en el marco del licenciamiento. Muchas otras ocasiones, lamentablemente, recurren a otros usuarios que no son licenciados, pero acá la competencia sí es de la autoridad ambiental. Ok, perfecto. Con respecto a los módulos de consumo,
¿Existe algún mecanismo que permita la actualización periódica de los módulos de consumo que usan las autoridades ambientales para otorgar las concesiones de agua? No hay un mecanismo como tal que establezca una revisión periódica. Sí es un propósito fundamental de un módulo de consumo, que no puede ser estático y debe tener unos periodos de revisión y de seguimiento para que realmente sean módulos efectivos y reales. Lamentablemente, pues no tenemos una regla general, ¿cierto? Pero en la metodología de los módulos de consumo que definió el ministerio el año pasado, sí se establece esa etapa de seguimiento y se establecen algunos indicadores que permiten medir al que está proponiendo ese módulo, al que estima el módulo de consumo, unos indicadores que le permite medir determinada variable para definir si ese módulo realmente sigue o es efectivamente, digamos, importante o real, o si ya perdió vigencia y hay que ajustarlo, pero pues realmente no tenemos en este momento una norma, digamos, por así decirlo, que defina Ok. que deben ser modificados o ajustados O actualizados. Ok, o perfecto. actualizados. Ujú. ¿Qué estrategias podemos utilizar a nivel nacional para la proyección del 2030 con el incremento del 53%, si ya sin ese incremento vemos una escasez y deterioro del recurso? Nos pregunta Mauro Miranda. Sí, ¿qué podemos hacer? Es un poco el planteamiento de la última diapositiva, ¿sí? Primero, conocer, ¿cierto? Ser partícipes de todo este andamiaje de instrumentos y de los resultados de estos instrumentos en el territorio donde yo estoy desarrollándome, donde ocupa, digamos, un espacio importante en mi actividad. El conocimiento, el saber yo cómo estoy, en dónde estoy ubicada. El segundo elemento importante, como lo mencionaba, es conocer mi actividad plenamente. Y en este caso, en el tema de agua, conocer ese flujo del recurso, cómo está al interior de mi actividad, para pues desde mi posición como uno de los actores de la cuenca, poner y empezar a dar señales de cambio frente a esa demanda del recurso, sin alterar, obviamente, esas condiciones de competitividad y de sostenibilidad de mi actividad. Es una gota que se necesita, digamos, de aporte. Sabemos que si sumamos esfuerzos y si sumamos estas pequeñas prácticas, podemos contribuir a que realmente esa cuenca como gran unidad de análisis tenga sostenibilidad para estos problemas, digamos, de presión de demanda, de situaciones de escasez, de condiciones de calidad del recurso que afectan actualmente el recurso hídrico, pues suman. Todas esas pequeñas aportes suman realmente cuando uno ya mira ese contexto territorial. Adicional al conocimiento, a esas pequeñas prácticas que yo haga en mi actividad, importante lo que hablábamos de lograr tener un diálogo y un trabajo en equipo en territorio con actores como los mencionados, autoridades ambientales, entes territoriales y otros usuarios que acompañen el territorio en donde yo estoy asentado. Esos tres elementos son claves y creo que aportan, digamos, y suman a ese avance que podamos tener frente a la sostenibilidad del recurso. Eso quiere decir, Diana, que un poco la preocupación porque cuando miramos ese 53% de aumento del consumo, sí, lo primero que yo veo, lo primero que me viene a la cabeza son conflictos con el tema del uso del agua, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí va a ser muy importante la articulación de que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Y necesariamente en nuestras regiones, y es un mensaje para el sector avícola, en las regiones vamos a tener que tener, el agua tiene que estar necesariamente en la agenda con las corporaciones. ¿Sí? Y si es necesario tener como
como un capítulo de un comité de seguimiento del recurso hídrico donde participamos nosotros, donde obliguemos a participar a los entes territoriales, que los vinculemos realmente al tema, ¿no es cierto?, en la planificación del recurso hídrico, porque allí, digamos que el mensaje para el sector avícola es que tenemos que estar vigilantes en ese tema en particular, ¿no es cierto?, porque, como te digo, un aumento en el consumo, porque además, claro, si tú miras la Constitución, pues la Constitución privilegia al consumo humano, ¿no es cierto?, al consumo, dándole obviamente la importancia que tiene que tener la producción de alimentos, ¿no? Porque es que ahí está la seguridad alimentaria. Fíjate cómo volvemos otra vez al tema del ordenamiento del territorio, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el mensaje para el sector agrícola es que hay que estar vigilantes, hay que crear y tener en las agendas claramente el manejo del recurso hídrico integral, ¿no? Una visión más holística, no solamente como sector avícola, porque ahí están los porcicultores, están los ganaderos, están los agricultores, que el consumo agrícola es posiblemente 7 veces más alto que el consumo pecuario, ¿ves? Entonces hay que tener una agenda en las regiones. De acuerdo. Listo. Seguimos con otra pregunta y estaba relacionado a la definición de vivienda rural dispersa. El Ministerio, pues a través del decreto 232 del 2020, bueno, el artículo 1, inciso 7, define qué son las viviendas instaladas en el sector rural asociadas a cualquier forma de vida en el campo y por lo cual no se requiere permiso de vertimientos para aguas residuales domésticas. A partir de allí, las corporaciones no deben solicitar ni emitir permiso de vertimientos, pero sí se puede realizar seguimiento. ¿Cómo van a controlar o hacer cumplimiento de este aspecto el Ministerio si las corporaciones aún no solicitan la realización del permiso ante estas? Sí, esa nueva disposición no deja perder de vista, digamos, la labor de la autoridad ambiental frente a esa vigilancia y frente a ese control de los diversos recursos que tiene en su jurisdicción. El seguimiento lo van a hacer las autoridades a través del registro. Si bien la norma quitó el permiso de vertimiento, quitó la concesión, tenemos el registro de uso del recurso hídrico. Es un registro que es, digamos, el medio de captura para alimentar nuestro sistema de información del recurso hídrico. A través de ese registro, las autoridades ambientales van a tener que hacer un trabajo de campo en la identificación de dichos usuarios y hacer el debido registro, porque esa condición de vivienda rural dispersa, ¿cierto? A pesar de que en la norma se establece que el uso del recurso se deberá hacer en el marco del uso eficiente del agua, puede que en determinado caso esa vivienda rural dispersa pierda ese norte y se convierta en realmente un problema para la cuenca, para el cuerpo de agua, la demanda de esa vivienda. Entonces las autoridades tendrán que hacer seguimiento a dichas viviendas registradas mediante el registro único, el registro de usuarios del recurso hídrico. Ese trabajo lo hemos hablado con las autoridades ambientales. Muchas pues claramente están impactadas con esta decisión porque ustedes saben que el mecanismo de financiación es a través de los permisos. Exactamente. Exactamente. Entonces acá van a tener que hacer un esfuerzo para realizar esta labor. Se les ha mencionado que hay que hacer asociaciones con los entes territoriales, con el Ministerio de Vivienda, para que nos ayuden a ubicar en el marco del conocimiento que tengan estas entidades a dichos usuarios. Pero es una labor que deben hacer en el marco y competencia de sus funciones y a través del registro único de usuarios. Eso es muy importante este tema, Diana, y la pregunta, pues, yo tenía aquí yo la pregunta, pero no había querido plantearla porque justamente es el trabajo que hemos hecho desde hace mucho tiempo con el Ministerio, incluso con el Ministerio de Vivienda, desde que salió el Plan Nacional de Desarrollo
del gobierno, de este gobierno y del anterior gobierno, ¿no es cierto? Y del anterior gobierno. Porque las autoridades siempre decían que nosotros no éramos vivienda dispersa, que nosotros hacíamos parte de un conglomerado avícola, y nosotros diciendo, oiga, esperen un momentico, porque es que las actividades de las viviendas que están en las granjas, ¿sí? son actividades puramente domésticas, que entre otras cosas, eso hace parte pues de la forma como trabajan los agricultores con los galponeros, con los administradores de la granja, ¿no es cierto? Y en alguna ocasión discutíamos, este tema lo discutíamos incluso con Astrid Reyes, ¿no es cierto? Y hablábamos que si tú tienes, no sé, 4.000, 5.000 granjas en el país, y si pones como mínimo una vivienda por granja, ¿cierto? Que hay más, hay unidades productivas que tienen 4, 5, 6 viviendas domésticas, ¿no es cierto? Estamos hablando de alrededor de 60.000, 70.000 personas que viven en el campo, familias que viven en el campo, que su solución de vivienda es esa. Entonces, y tenemos regiones, por ejemplo, no sé, bueno, no lo voy a mencionar, pero tenemos regiones donde la autoridad ambiental le exige cada 6 meses permiso de vertimientos o análisis de los vertimientos domésticos, ¿cierto? Y todo lo que dices tú, ahí detrás de todo eso, pues hay un tema de financiamiento de las mismas corporaciones, ¿no es cierto? Pero si un productor dice, oiga, mire, estoy ya agobiado con tanta carga, le dice al administrador de la granja, mire, consiga dónde vivir porque yo cierro mi vivienda. Entonces tendríamos un problema complejísimo de habitantes en el campo que nuestras unidades productivas facilitan, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera es una, no sé, una oportunidad, o de una u otra manera suplimos el tema de la vivienda rural, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro y por eso a veces decíamos la importancia de tener un lineamiento por parte del ministerio hacia las corporaciones, ¿sí? Porque lo que nosotros vamos a hacer de aquí para adelante, porque estamos esperando consolidar este tema con el Ministerio de Vivienda, y es decirle a las corporaciones, miren, nosotros no tenemos que sacar un permiso de vertimiento, no tenemos que sacar una concesión de aguas para domésticas, pero incluso el mensaje interno, el mensaje nuestro de los productores, así no tengamos que cumplir con la norma de la concesión y del permiso de vertimiento, pues obviamente tenemos que cumplir con la normatividad vigente, ¿no es cierto? Con el 631. Y por eso te decía que nosotros vamos, digamos que nosotros vamos un paso más adelante. Entonces, pensando en esto, yo tengo que cubrir el trabajo de los agricultores. Y por eso sacamos, por ejemplo, la cartilla de gestión de aguas residuales domésticas. Y tenemos un trabajo súper interesante en temas de sistemas sépticos, modulares, muy bien, pues, bien construidos, bien, no sé, modelados para los usuarios que tenemos en la granja. Y aparte de eso, pues tenemos los humedales con unos resultados muy buenos, y eso lo estamos haciendo en todo el país para el sector avícola, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ese tema del registro va a ser muy importante, ¿no es cierto? Sí. Y que las corporaciones entiendan pues que hay otras formas de financiar sus actividades, ¿no es cierto? Pero Sí. yo creo que ahí vamos a trabajar en ese tema. Y sí, es muy importante. es muy importante porque las corporaciones a veces no lo aceptan, y eso es un poco lo que te decía de la desarticulación que existe en estos temas, ¿no? Aquí es importante también, Carlos, una pequeña intervención, mencionar que nosotros tenemos un año para incluir ese módulo de vivienda rural dispersa en el CIRACH. Entonces, en eso estamos trabajando actualmente. Por ahora el registro... ¿Y ahí podríamos vincularlo nosotros? Sí. Sí, estamos por ahora pues haciendo como una propuesta muy al interior, pero esto tiene que salir claramente a todos los usuarios para que nos contribuyan en la mejor postura y propuesta de dicha inclusión del módulo. Por ahora las autoridades tienen que... ¿Cómo se llama el tema que estás trabajando? ¿CIRACH? CIRACH, Sistema de Información de Recurso Hídrico. En ese sistema, entonces, vamos a incluir un módulo para alimentar esta información de las viviendas rurales dispersas.
Realmente no sabemos en este momento si se va a llamar módulos de vivienda dispersa o cómo se va a llamar el módulo, pero tiene, digamos, esa finalidad. Es Claro, importante, Carlos, mencionar acá el tema del alcance, ¿no? Entendiendo la vivienda rural dispersa como esa unidad habitacional que no tiene conectividad. Eso exacto. es supremamente importante. Es el primer elemento del alcance de la norma, que no tiene conectividad. Y que al no tener conectividad, obviamente dentro de ella se desarrollan el uso del agua en el tema doméstico. Y ese uso del agua bajo ese componente del doméstico se entiende, y de hecho ahí en la norma quedó establecido, es ese abastecimiento del agua que emplea el usuario de esa vivienda rural dispersa para el desarrollo de sus actividades de sostenimiento, de autoconsumo, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro para que aplique a esta disposición. No, y de hecho, Diana, esa ha sido siempre la discusión nuestra, que justamente lo que estabas hablando es lo que nos pasa con nuestras viviendas rurales en las granjas, que es justamente para eso. Nosotros tenemos completamente separada, de hecho te lo digo, ¿no es cierto? Muchas de las granjas tienen, por ejemplo, su batería sanitaria por temas de bioseguridad. Algunas granjas la tienen asociada a la vivienda rural, ¿no es cierto? Es decir, acoplan la batería sanitaria en la vivienda rural. Y fíjate que en esos casos, y lo digo con toda la transparencia, en esos casos, esa actividad entonces ya queda vinculada al proceso productivo, entonces queda por fuera de lo que ya es una vivienda rural dispersa, porque ya se le pone una actividad al proceso productivo. Entonces ya no estaríamos hablando esencialmente del consumo de agua para las actividades domésticas, sino que ya van para otras actividades, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos nosotros muy claro, ¿ves? Porque normalmente siempre están separadas las actividades productivas de las actividades domésticas, como te digo, ¿no es cierto? Digamos que allí eso lo tenemos muy claro y eso hace parte de las discusiones, entre otras cosas porque parte de lo que reclamamos desde el sector es un poco el tema de igualdad en el trato, ¿no es cierto? Porque el vecino que tiene su finca de recreo al lado de la granja, pues ese vecino no tiene concesión, no tiene vertimientos, incluso uno diría, venga, ¿tiene algún plan de uso eficiente de recursos hídricos? No lo tiene. A ver cómo funciona su sistema séptico y a veces, porque uno lo ve, le hace mantenimiento cuando huele, ¿no? Está oliendo, está como ya como saturado el sistema séptico y van le hace mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, parte de la discusión es, hombre, tengamos una igualdad en el trato, porque no puede ser que nosotros que tenemos la seguridad alimentaria, que tenemos un uso eficiente de los recursos, pues el vecino no lo haga. Entonces eso hace parte y a mí me parece que es muy importante esta herramienta que estás hablando del CIR, que me parece que es clave en este tema, sí, porque hay que vincular a todas esas viviendas, ¿no es cierto? Y desde luego nuestras viviendas, pues finalmente todas las viviendas no tienen articulación, no están conectadas con los acueductos, con los sistemas de alcantarillado, son aisladas, son viviendas dispersas como tal. ¿Ves? Ahí cumplimos con los requisitos. Bueno, acá hay otro comentario de parte de Jorge Quintero. Muchas gracias y una recomendación sería tener mucho cuidado con las tablas de consumo por cuanto hay zonas donde una gran parte del consumo se dedica a la climatización de las naves, aparte de las que se deben consumir las aves. Este es un comentario. Cristina Tavares también nos hace una pregunta, especialmente sobre el concepto de caudal ecológico que tú mencionaste, Diana, que había cambiado. ¿Hay algún documento que se pueda consultar en donde se explique ese nuevo concepto? Sí, espérame, ya voy, porque de hecho estoy dudando si el decreto 050 del 2018, espérame, ya lo consultamos acá para confirmar el año. Y por otra parte, la resolución que sacó la CAR
que adopta el caudal ambiental para el río Bogotá, en el marco de la sentencia de Río Bogotá. Ese es el otro, digamos, la otra fuente para el tema conceptual de caudal ambiental. Listo. Acá, bueno, mientras te voy haciendo está. las otras preguntas que hay varias inquietudes sobre el tema de los módulos de consumo de agua. Entonces nos pregunta que dónde se puede consultar este tema de módulos de consumo, si hay alguna normativa relacionada al tema. En cuanto al tema de módulos de consumo, no es una norma, no es una disposición obligatoria. Es una herramienta de gestión, es voluntaria. Y no tenemos norma de módulo de consumo. Lo que mencioné, con lo que contamos, y ya Carlos, ustedes lo tienen, es la metodología para la estimación de los módulos de consumo, que simplemente es una metodología procedimental para la estimación del módulo que orienta al usuario en esos pasos para definir su módulo de consumo, es decir, saber qué información es la que debe consultar, saber qué información es la que se debe analizar, saber mediante qué metodología se puede estimar el módulo y definir los elementos para su seguimiento. Diana, aquí te cojo al aire, que todo está todo grabado. ¿Será posible que hiciéramos un taller para los agricultores exclusivamente de este tema? De módulos, módulos claro de que consumo. Nosotros participamos, incluso creo que con Mónica, sí, que tú conoces, la en la línea ambiental, participamos en un tema de esto, pero nos gustaría de pronto, si es posible, tener un taller para todas las regiones y nosotros nos encargamos de mover, de organizar a los agricultores para que asistan a este taller para hablar de este tema en particular. Y es un tema muy sensible, Diana, un poco por lo que comentaba, que pasa cuando nosotros decimos, mire, este es el agua y este es mi módulo y esto, entonces preocupa siempre que de eso se deriven restricciones, ¿cierto? Es un poco lo que hablábamos ahora del uso eficiente y de dejar reservas del recurso. Es un poco la pregunta que hace Jorge Quintero, que es uno de los productores importantes del país, que está en Santander, que le preocupa todo ese tema del recurso hídrico también y el consumo, por ejemplo, en los ambientes controlados, que tiene que estar necesariamente allí ese consumo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que este es un tema que requerimos estar muy sensibilizados, que es tremendamente importante porque, déjame decirte, y a todos los agricultores lo saben, justamente estamos ya terminando lo que es la plataforma de indicadores dentro de nuestra ruta de la sostenibilidad. Y en esa plataforma de indicadores vamos a arrancar con el agua. El agua es el primer indicador. De hecho, nosotros estamos llenos de indicadores y a veces no los tenemos muy claros. Entonces, por eso queremos arrancar con el agua. Y eso va a ser muy importante y allí va a ser muy importante el tema de los módulos de consumo. Entonces, digamos que es un tema muy No, y importante. revisar cómo lo podemos articular, porque digamos que el objetivo de esta plataforma también es que entre todos los productores y las empresas podamos unificar como el criterio y la metodología de los indicadores. Sí, entonces sería muy importante mirar cómo podemos articular esa metodología que ustedes tienen con nuestra plataforma de indicadores. Sí, interesante. Y previa, digamos, a esa socialización, pues me gustaría un acercamiento contigo, Carlos, con Estefanía, para que pudiéramos bajar esa metodología un poco más hacia el sector y así pudiéramos dar una socialización más. Y hacer un taller ya acotado. Sería bueno, listo, sí, cuenta con nosotros, sí, cuenta y sí. gracias. Ustedes ponen la agenda, ustedes ponen la agenda, Claro que estamos sí. atentos. Listo, ya me la devolviste, o sea, estamos al aire. Buenísimo. Ya, listo. Sí, Pero el compromiso. cuenta con eso y Dos, agradezco tres mucho. preguntas más para finalizar. Hoy realmente hemos tenido muchas preguntas, Diana, y eso pues digamos que nos alegra muchísimo porque pues ayuda a que este espacio digamos que sea muy importante para los agricultores. Entonces Sí. acá Viviana Nieto nos pregunta,
Si el PUEA es aprobado en el último trimestre del año, ¿se debe presentar el informe al final del año? Ay, no entendí. Digamos que los PUEA están programados inicialmente, o bueno, bajo la nueva normatividad, el programa de uso eficiente de ahorro de agua debe ser proyectado al tiempo de la concesión, porque precisamente es una herramienta para hacer un buen uso del recurso que me están concesionando. Entonces, esa es, digamos, la primera línea para tener en cuenta. Y los informes deben ser de acuerdo a cómo lo haya solicitado, digamos, la autoridad ambiental. Entonces, yo no entiendo bien la pregunta, Estefanía. Si ¿Será? quieres, más bien para Solviviana, para revisar pues este caso puntual, si quieres, puedes contactarte con nuestro ingeniero ambiental de FENAVI para que, digamos, te dé como una información mucho más precisa. Que digamos que esto, digamos, como está formulada la pregunta, es un caso muy puntual. Lucía Palacio nos dice, es decir, que las empresas avícolas deben presentar un PUEA completo, no simplificado, incluso si el caudal otorgado es bajo, teniendo en cuenta lo que dice la autoridad ambiental competente. Sí, pues digamos que la excepción en la norma fue generada para personas naturales. Si el avicultor es persona jurídica, debe presentar un programa de uso eficiente de ahorro de agua. Lo que nosotros quisimos con esta nueva normatividad, al establecer en la resolución 1257 un contenido mínimo del programa de uso eficiente, y ese contenido mínimo es básicamente una línea de oferta, una línea de demanda y el programático, es decir, las estrategias para el uso eficiente a partir de ese diagnóstico. Lo que quisimos hacer es tratar de unificar ese documento y que sea un documento realmente de consulta del usuario para su proceder y de un instrumento que le sirva a la autoridad ambiental para evaluar esa práctica por parte del usuario. Anteriormente presentaban tomos o presentaban una hoja del PUEA sin realmente tener una unidad de criterio en la información que se debería reportar ni en la información que se debería evaluar. Entonces, lo que quisimos es dar una línea clara para entender que no es una carga más, ¿cierto? A pesar de que sea un volumen bajo, pero un volumen bajo visto desde el usuario. Puede que ese volumen bajo sea importante cuando se analiza ese cuerpo de agua. Entonces, por eso es importante tener ese instrumento de planificación y no verlo como, sí, como un requisito más, sino que de verdad el usuario entienda y conozca que ese volumen que le otorgaron, cómo es que lo va a manejar en su práctica. Ok, perfecto. Bueno, ya la última pregunta que tenemos es, el tema de aprovechamiento de aguas lluvias, ¿podrías profundizar en los lineamientos para el aprovechamiento de aguas lluvias? En el último año, es decir, en este 2020, no es más, desde el año pasado venimos trabajando en la generación de unos lineamientos para el aprovechamiento de aguas lluvias en el país. Este es un lineamiento que postula, de hecho, el Plan Nacional de Desarrollo, que debemos, entre Ministerio de IDEAM, promover el uso de agua lluvias como una fuente, digamos, importante de abastecimiento y sobre todo en aquellas zonas de escasez. Entonces, lo que hemos hecho desde el ministerio es un documento que hasta ahora, pues, digamos, se encuentra en discusiones internas con las demás áreas del ministerio y queremos, obviamente, salir para socializarlo y recibir comentarios. No va a ser ningún lineamiento normativo o de una regla particular. Simplemente lo que estamos haciendo en este documento es identificando primero zonas potenciales, ¿cierto? De esta oferta, de esta fuente de abastecimiento. Y generando unos lineamientos básicos para el adecuado uso de dicha agua.
Entonces, esto es de manera muy general, es una orientación para que se promueva el uso eficiente del recurso. Ok, perfecto. Y bueno, te hago una última pregunta. Dame un segundito, Estefanía, yo hago un Dale. comentario que me parece también muy interesante este tema y que de hecho desde el sector está en la guía ambiental y lo hemos trabajado, Diana, y digamos que en ese documento, en esos lineamientos, de alguna manera sí sería interesante precisar algunos aspectos de la normatividad, ¿no es cierto? Recuerdo que hace algún tiempo tuve no una discusión, pues una discusión técnica, incluso en Santander, con una funcionaria de la CMB, que nosotros le decíamos, mire, sin perjuicio del uso del agua, de las aguas y en las concesiones, cuando yo utilizo un agua lluvia que capturo el agua de los techos, de los galpones, de las oficinas y hago mis reservorios, no necesito concesionar, ¿no es cierto? Porque es un agua lluvia que estoy recuperando. Y ella decía que sí, sí. Entonces, bueno, hubo un momento en que decía, no, mire el 1541 del 78 se lo dice claramente. Total. Eso después el funcionario le dijo, sí, él tiene razón, pero digamos que eso me lleva a que hay algunos aspectos de la norma que no son muy claros, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo lo que son aguas privadas, públicas, si nacen en el territorio, se infiltran en el territorio, porque a veces, por ejemplo, un productor puede construir un reservorio artificial y tú ves que no hay evidencia alrededor de captura de aguas por escorrentía, por ejemplo, sino que vienen canalizadas desde los techos y llegan al reservorio, ¿no es cierto? Y entonces que sí, que requiere concesión y entonces hay unas discusiones, no, mire, entonces ese tipo de situaciones, si no se aclaran y no están precisas, pues no hay un estímulo para el tema de las aguas lluvias, ¿me entiendes? Porque volvemos a la misma situación del permiso y la concesión, ¿no es cierto? Entonces valdría la pena que eso en algún momento, si bien son unos lineamientos y no es una legislación, sí por lo menos precisar cuáles son las aguas que no requerirían concesiones, cómo se capturan. Ahora, nosotros lo tenemos muy claro. Si el agua viene por una escorrentía natural, por un canal de lluvia natural, pasa por mi predio y yo la capturo y hago pues requiere una concesión porque es un agua pública que viene, pasa por mi predio y sigue aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces, si voy a hacer uso de esa agua, pues uno dice, bueno, es un agua pública, tal requiere concesión, ¿ves? Pero ahí hay como todavía como dificultades con las corporaciones en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, ya que estás hablando de lineamiento, sería interesante de pronto tener en cuenta ese aspecto. Sí, pues realmente nosotros lo que hicimos, lo hicimos a partir de ese análisis de lo que está en la norma. Y por eso no vimos necesidad de reglamentar aún más el tema, porque para nosotros en la norma nacional es claro que si hay interpretaciones de la norma, las hay, ¿sí? Pero la norma es clara frente a ese alcance normativo y de reglamentación para el aprovechamiento de las aguas lluvias. Pero sí es importante pues empezar a socializar y dar más claridad al respecto. Sí, un tema de interpretación Listo. seguramente. Bueno, y ya la última pregunta para irnos, agradecerte por tu presentación y por este Gracias. espacio, Diana. Es uno de los desafíos que se menciona es ver la cuenca como un todo. ¿Cómo puede un productor acceder a información de la cuenca? ¿Cómo se puede mejorar este sistema de información que permita que la gestión pueda ser vista de manera integral? Hay varios caminos, ¿no? El más inmediato es obviamente fortalecer nuestros canales de comunicación con nuestras autoridades ambientales, porque ellas son las que tienen esa visión holística, esa visión de cuenca. Y ellas son las que saben el tema del desarrollo de los instrumentos, el tema de la demanda en la cuenca, el tema de las condiciones de calidad y de oferta del recurso hídrico. Cuando esa comunicación no es tan efectiva, pero es que necesariamente recurrimos nuevamente a nuestras autoridades ambientales, porque es que son ellas las que tienen el conocimiento del territorio y ellas tienen esa orientación de decir, tenemos en nuestro territorio los diagnósticos de los instrumentos que mencioné. Allí hay también una muy buena fuente de información frente a lo que pasa en la cuenca en donde yo estoy desarrollándome, los PONCA.
en su fase diagnóstica pues tienen toda la información de oferta, calidad, demanda de ese territorio particular. Entonces, si esa comunicación de pronto no es tan efectiva con la autoridad ambiental, sí es consultarle a ella los instrumentos que se están desarrollando en la cuenca de mi interés, instrumentos que tienen en su componente de diagnóstico toda la información que a mí me interesaría saber como usuario. Ok, perfecto. Bueno, pues hemos terminado ya el bloque de preguntas. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. No sé si Carlos quiere hacer como dar No, unas palabras para dar por terminada la sesión. Diana, no, muchas gracias nuevamente. Ha sido muy interesante y muy útil tu participación. Creo que nosotros hemos batido récord de tiempo, ¿no? Ya casi que hemos llevado casi que ya para 2 horas, y eso quiere decir que es un tema muy importante, como lo mencioné al principio. El recurso hídrico para nosotros es el recurso más estratégico que tenemos en la agricultura, y donde trabajamos mucho y donde somos muy juiciosos y responsables, y tenemos que seguir trabajando y ser todavía mucho más responsables con el recurso. Diana, muy gentil por tu participación, muchas gracias nuevamente y bueno, que tengas un buen día. Muchas gracias para todos, Carlos, Estefanía, mil gracias por el espacio. Bueno, muy buen día para todos y los esperamos en 15 días con otra hora de la sostenibilidad. Muchas gracias. A todos, muchas gracias por su participación. Bueno, Buen día. gracias.